Esperar un segundo. Kaixo, eguerdión, Juanma Santos, gracias por acompañarnos una vez más a Guipúzcoa Gaur en el análisis del fin de semana de traineras. Eskerrik asko zuei. Y Manol Arruti, eskerrik asko por acompañarnos una vez más. Kaixo, eguerdión. Kaixo. Si os parece, vamos a analizar un poquito lo que ha dado de sí el fin de semana, sábado y domingo, con, bueno, una mar, la verdad que, bueno, seguimos, ¿no?, con la tónica de las últimas semanas. Bueno, apenas hemos tenido esta temporada, bueno, pues una mar demasiado difícil, digamos, de patronear. Nos ha tocado el sábado la bandera de Ondarroa, muy propicia en los últimos años para grandes sorpresas, sobre todo entre tandas. Y el domingo en Guetaria, también un campo, como comentábamos la semana pasada, bastante difícil. Pero bueno, la mar ha sido la que ha sido, es decir, al final sí que es verdad que ha coincidido el sábado con pleamar, y el domingo en Guetaria fue justo a las 12 más o menos, fue la bajamar, además, bueno, con bajamar bastante intensa. Si os parece, Juanma y Manol, vamos a analizar un poquito, bueno, la categoría masculina, la Liga Euskolabel, lo que dio de sí el sábado. Regata en Ondarroa, como os he dicho, otros años muy propicia para bueno, galernas, cambios de condiciones entre tandas. Y esta vez, bueno, salvo lo que fue, bueno, pues diferencias bastante parecían que había bastantes diferencias entre calles. En la calle 1 parecía que la que bogaba por ahí pues no tenía muchas posibilidades de ser muy competitiva el sábado por la tarde, pero más allá de eso, digamos que la diferencia entre tandas pues no fue más allá, ¿no? Y un poquito más de viento puede ser, pero la verdad es que nada apreciable, y todo fue bastante, bueno, pues en una tónica bastante igual, salvo, insisto, que parecía que esa calle 1 penalizaba mucho. Juanma, Ondarroa, ¿qué podemos decir de la regata de Ondarroa? Bueno, sí que es verdad que a nivel arriba, si nos fijamos en las primeras posiciones, bueno, fueron dos regatas diferentes, sábado y domingo. El sábado sí que vimos un poco la película de un Orio que domina, que sí que lo hemos visto en otras jornadas de la Liga. Digamos, aguantar al inicio y sobre todo en la parte final, que parece que tiene bueno, pues una marcha o dos más que las demás, ¿no? Y ahí se demostró en Ondarroa. ¿Qué resumen harías de lo que viste el sábado en Ondarroa, Juanma? Hombre, Ondarroa este año creo que ha sido de las últimas temporadas el que mejores condiciones de agua y creo que más ecuánimes en general para todos. Sí que es cierto que, como comentas, la calle 1 parece que, no sé si fue casualidad o realmente hacía que los botes que fueron por esa calle marcaran unos tiempos un poquito inferiores, aunque bueno, las condiciones en general del campo de regatas yo creo que eran bastante estables como para que una u otra calle fuera preferida para algún equipo para marcar distancias. Vimos un Orio muy potente que salió a darlo todo desde un principio, hizo un tiempazo, la verdad que hizo un tiempazo, y bueno, salvo Ciervena y Donostierra que le siguieron un poquito, la verdad que el resto se quedaron muy descolgados, algo poco habitual, porque siempre hay algún equipo ahí más metido en la batalla, turnándose, Bermeo o Hondarribi y tal, y la verdad que en la regata de Ondarroa no ha habido muchos rivales. Y Manol, ¿qué te pareció la regata del sábado? ¿Qué destacarías de lo que viste en Ondarroa? Bueno, es un campo de regatas que parece más sencillo de lo que luego realmente es, ¿no? Porque dices, bueno, un campo de regatas en mar y con buena profundidad en todos los sitios y demás, pero por las características de donde está situado hay corriente, hay mucha corriente, y de ahí que, bueno, pues lo daba el dato, creo que uno de los remeros de Orio, Aitzolelu, que precisamente es de Ondarroa, y decía, ¿no?, que no había ganado una trainera líder en Ondarroa de 2017. Correcto. Y eso no es casualidad. Eso al final responde a las características de un campo de regatas que se presta, como decíamos, a cambios no solo meteorológicos, también el cambio de mareas influye por las corrientes
Y bueno, pues la verdad es que fue interesante escuchar a los remeros. También Xanet Jimeno, el patrón de Ondarroa, explicaba perfectamente cómo entraba la corriente con fuerza, una corriente que venía desde Mutriku y te llevaba hacia Lekeitio. Luego las calles 3 y 4 sí que es verdad que ya cuando entraban por la playa de Saturrarán sí que parece que se acababan muy rápido por allí. Entiendo que la corriente allí favorecía y la verdad es que lo vimos también en la bandera femenina como en la última champa, sobre todo en la primera tanda, pues Donostiarra terminaba superando a Hondarribia en esa última champa, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Juanma en que tampoco había grandes diferencias. Sí que se acababa más rápido por la 4 y por la 3, pero eran 100, 200 metros y en general yo creo que es un campo de regatas que por lo menos en las condiciones que estaba el sábado no había grandes diferencias entre una calle y otra. Quiero recordar que Tolosaldea casi gana la regata por la calle 1 y que Astillero ganó su tanda por la calle 1. Así que, bueno, pues sirva como dato. Luego es verdad que Kaiku lo hace, tuvo un día muy negro, pero Kaiku se nos ha venido abajo estas últimas fechas y por la 1 no va nada bien. San Juan tampoco tuvo el día, pero bueno, San Juan anda un poquito irregular. Y luego en la tanda de honor, pues Urdaibai le está costando un poquito más, ¿no? También está siendo irregular el equipo de Salsabendi, que ayer estuvo fantástico en Guetaria. Por lo tanto, bueno, pues creo que vimos una regata muy, muy bonita y la verdad es que ese día sí que Orio estuvo, bueno, pues con una tripulación igual más titular que la que vimos ayer en Guetaria, pues la verdad es que estuvo muy por encima de sus rivales. Sí, así es, Imanol. Una tripulación de Orio, además, que mira, que muchas veces cada entrenador tiene su manera de gestionar, ¿no? Te voy a decir, al final, un Orio que venimos comentando durante toda la temporada, que bueno, que es su año, digamos, ¿no? A nivel de liga, porque está ahí en números récord, tanto tiene cerca lo que sería el récord de triunfos y también creo que el de puntos que lo va a poder lograr. Si no me equivoco, no sé si eran 227 puntos el año pasado que logró Urdaibai. Y los tiene a mano, es decir, si le quedan 2 fines de semana y si está fino los puede lograr. Pero sí es verdad que Zabala, bueno, yo creo que contra pronóstico, es decir, muchas veces se piensa que cuando una trenera va rápida, pues bueno, pues no se toca, ¿no? Digamos, pero sí que es verdad que metió cambios significativos en el sentido de cambios de posición. El que han dado de Anqueco Babor le puso en la espalda, Salvaño que han dado de 5 Babor pues le puso de 2, etcétera. Cambios un poco, digamos, importantes que metió en Ondarroa y, bueno, parece que Orio, bueno, pues dio el nivel alto que ha dado el resto de temporada. Mirando la tabla un poco lo que decíamos, ¿no? Tenemos a Orio ya, bueno, pues virtual ganador, veremos un poco hasta dónde llega a nivel de triunfos y a nivel de puntos. Tenemos Ciervana con Orio con 186, tenemos Ciervana con 159, Donostiarra 151, Bermeo 138. Yo creo que la tanda de honor ya podríamos decir que se cierra ahí, ¿no? Este año. Hondarribia, que un poco se ha despegado, 127, y me gustaría preguntaros justo la trenera que me pone ahora en sexta posición, porque es verdad, y creo que no sé si lo comentamos la semana pasada, John Salsamendi en las tertulias, bueno, en la entrevista que hace los domingos, comentó que Guetaria le parecía que andaba 15 segundos más rápido que en julio, y a mí personalmente me llama mucho la atención el nivel que está dando este año Guetaria, es decir, una tripulación que lo hemos dicho varias veces, que en invierno les costó confeccionar la plantilla, una plantilla que no tenemos los datos o yo no los tengo, pero bueno, desde luego a nivel de vatios no será de los que andan de las punteras de la Liga ACT, gente ligera, gente muy entrenada en la mar, de la mano de John Larrañaga, pero es que el nivel que dio en Ondarroa y sobre todo el nivel que dio el día siguiente en Guetaria, yo creo que a más de uno le dejó con la boca abierta, es decir, estuvo a punto de ganar a todo un Orio, que es verdad que creo que fueron 5 o 6 cambios los que introdujo Iker Zabala, pero a un Ciervana que fue a por la bandera desde el minuto 1. ¿Qué análisis, Juanma, haces de Guetaria? ¿O te está sorprendiendo un poco el nivel que está dando? Porque en la Concha también, ojo, digo, a nivel de ser una de las fijas, ¿no? Hombre, yo creo que John Larrañaga está siendo bastante inteligente en cómo gestionar el equipo y, sobre todo, cuál es el objetivo que tiene y con qué efectivos cuenta. Está claro que pelear por la liga o pelear por estar en la tanda de honor durante toda la liga, hoy en día, con los gallos que hay, es muy complicado, muy complejo, y creo que Larrañaga ha apostado por asegurarse un puesto en
en la Concha, ¿no? De ahí estamos viendo cómo está subiendo los niveles que está dando bastante llamativamente en este último tramo final de temporada, cuando vemos que otros equipos que están un poquito parejos a él, pues están incluso dando un pasito para atrás o siendo más conservadores, ¿no? Creo que su apuesta desde el principio ha sido olvidarnos de la liga, simplemente mantener el puesto, que yo creo que eso lo tenían bastante claro que lo iban a conservar, y ir a por la Concha, que para ellos meterse en la Concha y disputar las finales, ¿no? Esas dos tandas de los 2 domingos, yo creo que ya es un mérito increíble para un equipo como Guetaria, después de ese restyling que ha tenido que sufrir pues por la falta de efectivos a principios de año. Y Manol, ¿qué te parece? ¿Qué valoración haces de las últimas semanas de Guetaria, de lo que están mostrando ahora? Pues a mí me parece que es la mejor Guetaria que hemos visto nunca en la Liga CT, ¿no? Y es mucho decir, porque aquella cuadrilla que ascendió y bueno, pues hacía honor precisamente a ser una cuadrilla, porque así lo eran esos canteranos del pueblo, pero esta Guetaria tan excelente yo por lo menos no la he visto nunca, ¿no? Y tal vez en el momento más inesperado, cuando se anunciaba un final de ciclo, decía yo en la Rañaga que en noviembre todavía no sabían qué trainera iban a tener, que no tenían gente, y cierto es que ha dado con todas las teclas. Ayer decía Unas Izaguirre que todavía no han tocado techo, que todavía pueden mejorar cosas. Yo creo que lo que hacen ayer es inmejorable. O sea, que dar más me parece imposible. Creo que es, como digo, les salió la regata de las regatas. Ya, según lo estábamos contando aquí en la radio, éramos conscientes de lo que estaba haciendo Guetaria, porque en cada largo no paraba de meter tiempo a buenas traineras como Hondarribia, como San Juan, Lequicharra, que, bueno, pues igual es un poco más diésel y en esos primeros largos sufre más, pero luego se mantiene y son muy duros. Y la verdad es que lo que hizo ayer, éramos conscientes nada más terminar la segunda tanda de que iba a ser top 3 Guetaria seguro. Y después lo demostró, ¿no? Porque hasta el último largo no decide Cierven a la bandera y la verdad es que es una Guetaria excelente. En estos momentos es una trainera de tanda de honor, está con nivel de tanda de honor. Y la verdad que, bueno, así lo demuestran sus últimos resultados, ¿no? Creo que desde Boiro son 5 regatas y en todas ellas ha estado siempre entre las 4 primeras, compitiendo desde la segunda tanda y compitiendo también en tanda de honor. Así que, bueno, llegan en el mejor momento de la temporada a este tramo final y para mí es una fija en la Concha, vamos, me parece, tendría que pasar un accidente para que no esté Guetaria, que creo además que va a clasificar con solvencia y desde luego la revelación de esta temporada, ¿no? Porque yo sí que la esperaba igual en segunda tanda, pero no con esta brillantez, con este brillo. Sí, sí, desde luego. Además, una trainera, como decíamos, ¿no? Que seguro que en sus objetivos del año y visto un poco el invierno, el duro invierno que pasaron, sería, bueno, pues salvar la categoría y es un objetivo lógico, además, en la situación de Guetaria, ¿no? De una Guetaria de noviembre, diciembre, ¿no? Un poco con lo que tenía y ves la tabla y dices, no, es que no solo es que te has salvado, es que eres el primero, pero de largo, digamos, del resto de traineras, es decir, Orio, Ciervana, Donostiarra, Bermeo y Hondarribia, que son un poco los gallos de toda la vida, ¿no? De la liga. Pero, claro, Hondarribia cierra con 127, Guetaria está solo a 4 puntos, que ojo, Guetaria, que yo creo que le va a disputar ese quinto puesto a Hondarribia, pero es que si nos fijamos ya en el otro grupo, digamos, de los de abajo, la distancia es sideral. Estamos hablando de 41 puntos de ventaja. Entonces, claro, es que no solo es que hayas aprobado, es que has sido al notable alto y estás rozando el sobresaliente, desde luego. Si os parece, ya que hemos hablado de Guetaria, vamos a comentar la regata, lo que dio de sí el domingo. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Una regata en bajamar, bueno, y un poco lo que es verdad que lo mismo que hemos dicho para el sábado, yo creo que yo estuve allí presenciando, bueno, estuve en Ondarroa y estuve en Guetaria, y en ambos casos yo diría que, bueno, que cambios de tanda sí que lógicamente siempre hay un pequeño cambio, pero lógicamente nada que fuera algo definitivo o algo que marcara muchas diferencias. Desde luego, apenas había viento, día de calor, eso es cierto, pero también me gustaría comentar un poco lo difícil que muchas veces la mar es acertar con cuál es la mejor calle, ¿no? Es decir, al final, según iba la mañana, parecía, y visto un poco la primera tanda, también visto sobre todo la segunda, el rendimiento que dio Guetaria por la 1, parecía que por la 4 no había nada que hacer ayer. Y fíjate de dónde, en la tanda de honor sale por la 3 Orio y por la 4 Ciervana, y Ciervana por aquella calle
bueno, que parecía que era la menos favorable, pues bueno, se pega un regatón y bandera, que tuvo que pelear mucho con Orio, sobre todo los 3/4 de regata, luego ya un poco ahí metió distancias con Orio, pero sobre todo contra el crono, porque Guetaria le estaba casi en el mismo tiempo. Juanma, Guetaria, ¿qué destacarías del domingo a mediodía de lo que viste en Guetaria? Hombre, Guetaria, pese a la calma chicha que casi se puede decir que reinaba en el campo de regatas, llegó a haber puntos en que prácticamente había 2 nudos de viento, llegó a subir cerca de los 10, pero vamos, un viento sin apenas ola, pero sí que vemos que la poca ola que había era una ola de costado muy molesta, no lo suficiente intensa como para que los patrones la aprovecharan. De hecho, lo intentaron varias veces, se abrían mucho en las calles intentando luego coger esa ola por detrás desde la popa que les impulsara, y vieron que eso no acababa dando gran resultado. Algún equipo sí que le dio un poquito de mejora, como a Bermeo, pero en general no ha sido como otros años en que hemos visto unas cabalgadas, no tanto quizás como Zarauz, porque es una ola diferente, pero sí como para hacer remontadas bastante espectaculares. En ese mar, pues bueno, yo creo que Orio ahí pecó a la hora de bajar un poquito la guardia, metió un canterano más y se notó en el rendimiento. Eso quiere decir que, bueno, que Iker Zabala no está muy equivocado cuando viene manteniendo prácticamente esa alineación de 9-5, 8-6 durante casi toda la temporada en número de canteranos y número de no canteranos, con lo cual sabe que ahora mismo si Orio elevara el número de canteranos, pues no estaríamos viendo a la misma Orio compitiendo, ¿no? Y eso Iker Zabala lo sabe muy bien. Ayer hizo una apuesta arriesgada, no le salió, y creo que el mérito de Ciervena de llevarse la bandera después del regatón impresionante de Guetaria desde la segunda tanda, sin referencias, sin nada, ya le veíamos ahí a John Larrañaga de que había que darlo todo, dejando a un Bermeo completamente, perdón, un Hondarribia completamente descolgado, pues la verdad que a mí fue una regata que me gustó muchísimo. Manol, ¿qué opinas de la regata que viste ayer en aguas de Guetaria? A ver, está bien que se cambie un poquito el guión, ¿no? Ganó Tolosaldea, ganó Ciervena, al final nos gusta el deporte y más allá de las filias y fobias que pueda tener cada uno, yo creo que está bien, ¿no? Que pasen cosas, incluso al que gana siempre, yo creo que le viene bien para estar alerta de vez en cuando que le derroten, ¿no? Porque de lo contrario puede llegar la concha y tal vez algunas cosas que no estás haciendo del todo bien o que puedas mejorar quedan enmascaradas por la victoria, ¿no? Edulcoradas por las banderas. Así que yo creo que lo de ayer, bueno, pues para nada refleja un cambio de tendencia, ni quiere decir que Arraun no sea la más fuerte o que Orio no sea la más fuerte, nada más lejos de la realidad. Pero sí que creo que ayer, bueno, toca muchas teclas Iker Zabala. Yo creo que tiene la fortuna de poder permitírselo porque tiene remeros y tiene un colchón de puntos que le permite variar. De los 14 que salen ayer, además de Gorka, por supuesto, solo repiten en la tosta, en su misma tosta del sábado, 3 remeros. Entonces, pues muchos cambios de posiciones, son nombres diferentes y bueno, pues yo creo que al final se puede permitir esas licencias, ¿no? Si tú le dices a Iker Zabala que vas a jugar la final de la Champions a un partido, si dices que tienes que jugarte toda una carta, pues lógicamente él tendrá su tripulación ideal en la cabeza, ¿no? Pero bueno, se puede permitir el lujo de probar y cambiar posiciones. Sí que vi a Orio fuera de remada, sobre todo en el último largo. Yo creo que se les fue Ciervena y se les fue también la remada, que se precipitaron, iban a un ritmo mucho más alto del que acostumbran y sí que les vi más precipitados de lo habitual. Pero como digo, yo creo que incluso esto puede servirles de acicate para corregir esas pequeñas cosas, porque poco puede corregir esta Orio, pero seguro que hay cosas que mejorar. Y bueno, pues para Ciervena también yo creo que es un triunfo perseguido, merecido también, porque están haciendo una buena temporada. Y es verdad que de tú a tú nunca le habían ganado a Orio, ¿no? Porque habían ganado desde segunda tanda y en contrarreloj, y poder hacerlo por primera vez, no hay más que ver cómo lo celebraron, pues para ellos es importante. Destacaría también la buena regata de Urdaibai, que está siendo muy regular, pero cuando tiene el día, pues ayer incluso no estuvo lejos de sorprender a Orio en ese largo, donde los amarillos yo creo que se salieron, como digo, un poco de su remada. Y por lo demás, bueno, pues destacaría la zona baja también,
las urgencias de Kaiku, ¿no? A mí Cabo me sorprendió sobre todo el nivel que da en Ondarroa. Digo, ostras, estos yo los daba por muertos y resulta que, bueno, han tocado algunas teclas y creo que no van a poder salvarse, pero lo van a luchar hasta el final. Y Kaiku, desde luego que con urgencias. Creo que el playoff, 9 puntos son muchos para remontar en 2 jornadas, lo tienen en la mano, pero visto el nivel que está dando sobre todo Santurtzi, el nivel que ha dado en el mes de agosto Arcote, el nivel que se le intuye a Chapela, ir al playoff no te garantiza absolutamente nada y desde luego que no sé qué ha pasado ahí en estas 2 últimas semanas, pero desde Zarautz veo muchas dudas e incertidumbre en los de Sestao. Pues tenemos a la persona ideal que nos va un poco a hacer la radiografía de lo que podría estar sucediendo con Kaiku, ¿no? Juanma, no sé, ¿qué? Igual alguna estrategia específica para bajar un poco ahora el pistón y volver a acelerar de cara a la tercera semana de septiembre, o ¿cómo ves? Porque tú controlas muy de cerca también lo que ha dicho Imanol, ¿no? ¿Quiénes los contendientes de las citas tanto de Bermeo como de la última cita del Nervión? Y estamos con, como ha dicho, Santurtzi y Arcote por un lado de la Liga ECR, tendremos a Kaiku como representante de la Liga ACT y luego Chapela, y no sé si la ETB comentó, no sé si había una regata que no tengo el resultado, pero creo que comentaba que si Meira o Tirán, si no me equivoco. ¿Qué nos puedes decir, Juanma, de un poco Kaiku, cómo lo ves y cómo ves así un poco, aunque quedan semanas, el tema del playoff? Hombre, yo creo que Kaiku ha sufrido un bajón muy importante desde Zarautz. De hecho, hay que recordar que iba bastante destacada respecto a Cabo y ahora mismo, en cuestión de semanas, se han igualado a farolillos rojos entre ambos, ¿no? Cuando Cabo era farolillo rojo, no solo por su posición en la tabla, sino porque era el que estábamos viendo casi siempre en esa posición de colista en la mayoría de regatas. Ahora mismo están empatados a últimos puestos y sobre todo, ya te digo, desde Zarautz, Kaiku ha pegado un bajón, yo creo que bastante incomprensible para un rendimiento bajo que estaba dando, pero no como para estar en los puestos que está. Además, está sacando unos tiempos muy lejos de lo esperado. Es decir, que está incluso a veces quedando muy por detrás de Cabo, no es decir, a la par o que ha tenido mala suerte con la calle, no. Estamos viendo de que queda muy atrás. No sé qué problema está viendo, porque no está viendo grandes cambios en la tripulación. Quizás sea falta de motivación. No lo sé. La verdad que es algo inexplicable, porque ni por las posiciones ni por los tiempos logrados, sobre todo, es el Kaiku que hemos visto hace poco más de un mes. O sea, le ves lo que ha hecho Imanol, ¿no estás de acuerdo con él? Que si no mejora el nivel que hemos visto las últimas semanas, lo tiene bastante complicado, ¿no? Con los contendientes del playoff. Sí, yo ahora mismo a Kaiku no le veo con nivel ni, bueno, Chapela es su referente porque ha acabado en la Liga Gallega dominando no solamente en cantidad de títulos, sino con diferencias bastante sustanciales, a veces superando el medio minuto frente al segundo clasificado, que es una barbaridad, y yo creo que ahora mismo Kaiku no está dando el nivel de ninguno de los que van a ser rivales en ese playoff. Y Manolo, antes de que nos dejes, me gustaría escucharte, porque solemos tratar ahora justo el tema de la Liga Euskotren. Bueno, simplemente decir que ya ha finalizado este año, en vez de en Zarautz, en Guetaria. Tenemos ya una vez finalizado con 120 puntos a Round su cuarta liga, de la mano de Chave. Tolosa y Orio empatados a 105, pero bueno, la normativa dice que en caso de igualdad y de puestos entre ellas es el último resultado el que prevalece. Al final ha sido Tolosa Aldea la que ha ocupado el segundo puesto en la liga, Orio tercera, Zumaya, Astillero, Ibaica, Donostiarra y Hondarribi, que desgraciadamente pierde la categoría. Oye, me gustaría preguntarte simplemente antes de que te vayas la concha, es decir, Juanma y yo hemos solido comentar más de una vez que sí que es verdad que, bueno, en una liga aunque sea de 16 jornadas o la Liga Euskotren, bueno, al final gana la mejor y yo creo que este año también se ha notado que Arraun ha sido la más regular, la que más vatios ha mostrado, pero a la vez coincidíamos en que podemos tener por delante una bandera de la concha muy abierta y a la vez muy emocionante.
porque en la mar y el domingo, como ha dicho Imanol, el sábado estuvo Tolosa casi, de hecho fue delante bastantes minutos y fue en el último sprint donde Arraun pudo ganarle por 40, creo que fue por 4 décimas o algo así, y el domingo le vino un poco la revancha de Tolosa. ¿La concha está abierta, Imanol? ¿Crees que, o Arraun con la experiencia que tiene, ves difícil que tanto Tolosa como Orio puedan ahí hincar el diente en Donosti? Sí veo difícil que derroten a Round, pero es posible y creo que está más abierta. Desde luego no hay color con lo que teníamos el año pasado, ¿no? Yo creo que la Liga Euskotren ha sido mucho más bonita que la que tuvimos el año pasado, mucho más diversa, mucho más peleada, tanto en tanda de honor como en la primera tanda, que ha sido preciosa. Y de hecho creo que baja una buena una Ondarribi que otros años no hubiese tenido problemas para salvarse, pero el nivel del remo femenino de forma global ha subido mucho y lo que antes valía ya no sirve y bueno, pues es por una parte un buen indicativo, ¿no? Y volviendo a la pregunta que me hacías, Iñaki, la verdad es que yo creo que Arraun tiene un margen, tiene ahí una cosca por encima de sus rivales, pero esa Tolosaldea dubitativa que vimos en julio parece que se ha recuperado. Sí creo que Orio está un poquito abajo, que bueno, pues llegó a ponerse líder, ¿no? Después de ganar la bandera en casa, si no recuerdo mal, y creo que en estos momentos está un peldañito por debajo de las dos primeras, pero bueno, creo que Tolosa ya lo demostró también en el campeonato de Euskadi y también en Donosti, donde hizo en mar abierto y con un poquito de movimiento hizo una regata soberbia. Creo que puede darle emoción a la bandera. Ganar a esta round, yo creo que es muy difícil. Decía Juan María Chávez que es la tripulación más rápida que ha tenido, incluso más rápida que la del año pasado. Así que yo creo que es una round que maneja argumentos como para seguir siendo muy favorita de cara a la bandera de la Concha. Pues oye, te agradecemos el comentario porque es cierto que será favorita, pero yo también insisto, que vamos a ver qué 2 domingos nos depara la mar, porque a poco que haya trabajo de patrones y un poco ya sabemos que al final la Liga Euskotren también les cuesta un poco más dominar estas embarcaciones que están más hechos para los hombres, para los remeros. Pues claro, al final el abanico se abre. Ahora, si es plato, es verdad que normalmente Arraun debería demostrar de nuevo una salida potente, unos vatios y al final un dominio de la tanda, pero bueno, ya veremos. Oye, simplemente, Imanol, cuando nos tengas que dejar tranquilamente. Eskerrik asko. Hórida, eskerrik asko, Imanol. Juanma, me gustaría más bien unido un poco a la categoría Euskotren. No suele ser tan habitual. Eso creo que, si no me equivoco, Orio suele ser de las que más se sale del guión en este tipo de conductas, pero sí que es verdad que creo que no es la primera vez que un club como Orio, creo que lo hizo hace 2-3 años, o más creo que fue con la incorporación, en este caso de Pachi Francés, ahora ha sido con la salida de Pachi Francés. No suele ser habitual, ¿no?, que las plantillas, digamos, en pleno agosto, cuando todavía hay varias jornadas de liga por disputar, cuando todavía la Concha está por venir, que bueno, que publiquen una nota de prensa con cambios que vienen de cara a la temporada siguiente, ¿no? No sé, este tipo de, si te suele coger un poco de imprevisto, es decir, Orio comunicó, lógicamente estarás al tanto de que, bueno, conjuntamente que llegaron a un acuerdo, tanto Pachi Francés, que tras su 4ª temporada al frente de la categoría femenina de Orio, como el club, que estimaban que había que abrir un ciclo nuevo de cara al próximo año, pero un poco eso, ¿no? Dices, lo comunicas en mediados poquito más de mediados de agosto. No sé, eso qué incidencia crees que puede tener en una plantilla, si es algo más habitual de lo que la gente piensa, si es algo bastante extraordinario que este tipo de noticias de calado de cara a una plantilla, que es la figura principal, que es el entrenador, que se comunique que en mediados de agosto, que de cara al próximo año no va a seguir, que va a entrar un entrenador nuevo, que va a haber, digamos, un ciclo nuevo. ¿Esto cómo lo interpretas tú? Hombre, no hace 15 días o 3 semanas como mucho, también sobre Castro salieron a través de redes sociales y alguna noticia de algún periódico por ahí, pues de que el entrenador actual no iba a continuar, que iba a venir otro entrenador de fuera y tal. No tardó ni 24 horas la directiva, no en salir a desmentirlo, sino en
recordar pues lo que se estaba jugando Orio, que no era el momento de tratar esos temas, pidiendo prudencia, que eso ya llegará el momento de tratarlo, etcétera, etcétera. Como bien dices, no es lo habitual que, faltando lo que falta por delante cuando salió la noticia de lo de Pachi Francés, pues que se publiquen estas noticias en prensa, ¿no? Entiendo que ha habido consenso por parte tanto del entrenador como del club para que esto salga adelante. Seguro, y sí. Yo te lo dije hace unas semanas, ¿recuerdas? Que yo a Orio lo que le veía más ahora mismo, más que un problema de físico, de rendimiento, era un tema psicológico, es decir, no sé si es porque pueda haber ciertas tensiones, que no lo sé, esto ya son hipótesis, Sí. pero bueno, tensiones en el club por parte de alguno de los componentes con el entrenador, con el resto del cuerpo técnico, con la propia directiva, no sé, pero yo a Orio no le he visto dar un rendimiento, ese bajón que ha pegado de repente, yo no lo achacaba a un problema de rendimiento físico, sino más bien a un tema psicológico, de falta dentro del equipo de unidad, de entendimiento, etcétera, etcétera. Quizás, pues ahora con el tema este de Pachi Francés se puede entrever de que la cosa no estaba yendo todo lo fina que debiera de ir dentro de lo que tiene que ser la relación cuerpo técnico-plantilla, y bueno, pues se haya atrevido a dar este paso adelante, que aunque sea cierto, que no lo sé si es este el caso, yo creo que no era el momento para hacer este tipo de anuncios. Perfecto, sí, tú un poco, digamos, guardar las formas o guardar un poco los tiempos, y al final, después de la temporada, pues oye, mira, pues el día siguiente de la Concha igual, pues oye, comunicas, oye, mira, pues acaba un ciclo. Oye, me gustaría, unido a esto, tú que llevas muchos años viviendo de cerca el mundo del remo, te voy a comentar un tema que suele ser, digamos, el submundo un poco del remo, es decir, todos esos movimientos que suele haber de llamadas, es decir, estamos hablando estamos en agosto, estamos, bueno, cerca de lo que sería ya el final de agosto, ya pronto vamos a empezar a analizar lo que es la bandera de la Concha, pero sí que es verdad que me gustaría preguntarte que tú, con toda la experiencia que llevas acumulada en el mundo del remo, a ver si has notado alguna diferencia o crees, no sé hasta qué punto tienes información o no, pero si antes, hace años, hace una década, hace 2 décadas, si esas posibles conversaciones bajo mesa para poder ir configurando la mejor plantilla posible de cara al año siguiente, cuando está la temporada actual en marcha, a ver si crees o tienes la sensación de que ha habido un cambio de conductas. ¿En qué sentido? A ver si antes, no sé si me voy atrás ya a la época que, bueno, pues ahora más lo vamos a revivir, ¿no? La época del auge del remo vizcaíno con la Sotera, con Kaiku, y luego con el remo de Pasaia, y luego con Orio, y luego con Castro, etcétera. Si antes se esperaba la final de temporada para poder hacer ese tipo de gestiones, ese tipo de llamadas bajo mesa, que nunca suelen ser públicas, es decir, al final son conversaciones que suele haber entre clubs remeros, entre entrenadores remeros, etcétera, y si tienes la sensación de que según nos vamos acercando al remo actual, a las temporadas actuales, eso un poco ya se ha adelantado, es decir, si no se espera a final de temporada para poder empezar a establecer conversaciones con remeros, con posibles entrenadores, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si, es decir, si esas formas que antes igual se cuidaban o no, que puede que tú, por tu experiencia, me digas, no, Iñaki, si antes estaban en julio ya empezaban bajo mesa a hacer llamadas o intentar saber cuál es la situación de X remeros. ¿Eso cómo? ¿Qué opinión tienes tú sobre esos movimientos, esas llamadas o esos rumores que suele haber en el mundo del remo, que ya antes de acabar una temporada ya se empieza a oír, oye, no, que ya han contactado con él antes de la Concha, tal? ¿Eso cómo? ¿Qué opinión tienes tú? Es que son 2 realidades completamente diferentes. De lo que me estás hablando de una época en la que la mayoría de los clubes, la mayoría hablo, por lo menos de los clubes principales, no tenían problemas de gente. Podían tener problemas de rendimiento, que te viniera una generación un poquito más floja que la anterior, pues bueno, sabías que ibas a estar 1 o 2 temporadas pues ganando menos banderas o estando menos en puestos de cabeza, y la gente lo asumía como normal, no estaba este afán del juliganismo de que hay que ganar cueste lo que cueste. Pero igual, Juanma, igual los últimos 25 años sí podemos tener 2 realidades bastante parecidas. Es decir, yo me voy
a los inicios del 2000, que si no estoy equivocado, Castro era ahí, ¿no? Era el 2001, creo que ganó la Concha en un domingo allí que quedó allí para el recuerdo con una mar muy movida, etcétera. Pero Castro sí que incorporaba ya a gente, a guipuzcoanos, a vizcaínos. Era un Castro que tendría su presupuesto bastante alto y sí que tenía una filosofía de, pues cantera sí, pero sobre todo también traer calidad de fuera, y creo que estaba José Luis Corta en esa época, y estamos viendo del 2001, ponme 2002 al 2025. Entonces, ¿tú crees que, es decir, eso más o menos ha mantenido esa dinámica de lo que te he dicho antes, ¿no? De llamadas, o has notado los últimos años cambio? ¿Cómo eso te decía un poco? Igual ir tan atrás efectivamente a Santurce, la época Sotera, igual no es correcto. Igual un poquito fijarnos la época del 2000 respecto a este año, por ejemplo, o estos últimos años igual. Claro, es que de la época que me hablas fueron precisamente clubes de Cantabria, donde el Remo ya vemos que Astillero y Castro fueron los clubes de Cantabria, queriéndose igualar un poquito a los clubes vascos, donde quizás la tradición arraunlari estaba mucho más arraigada, especialmente en sitios como Orio u Hondarribia, en los que históricamente siempre han sido referentes, incluso Pasaia, siempre han sido referentes dentro del mundo del Remo, y quizás queriendo acercarse un poquito, ¿no?, a los méritos y a los logros que tenían esos clubes, pues empezaron con estas políticas de acercamiento de gente que no eran canteranos a los clubes. Yo creo que no ha variado mucho la cosa desde entonces. Simplemente que en vez de ser 2 o 3 clubes los que lo hacían, ahora pues son 20 clubes los que lo hacen, tanto los de ACT como muchos de RC1. Durante toda la temporada se están en conversaciones, en negociaciones, en charlas. Yo creo que el diálogo es permanente. Es decir, no esperan la mayoría de remeros a que llegue el mes de agosto para buscar bancada para el año que viene, porque es que igual no la encuentran. Entonces, el que realmente quiere remar, en julio ya ve cómo está carburando el equipo, ya sabe lo que se habla dentro, ya sabe el ambiente que se respira, que es muy diferente al que luego te muestran en televisión. Y ellos ya están buscándose la bancada. Los que vienen de fuera, como gallegos o cántabros, pues buscando quizás regresar un poquito a casa y quizás, bueno, aunque sea menos visible y ganando menos, pero ahorrarse disgustos y ahorrarse kilómetros. Y los que están aquí más cerca, pues buscando clubes donde encontrar una oportunidad de demostrar pues lo que ellos creen que vale. Yo creo que los movimientos, aunque ahora se acentúen, pero están durante prácticamente ya desde mediados del mes de julio ya están en movimiento. Perfecto. Juanma, si te parece, vamos a comentar brevemente el próximo fin de semana, que igual es de los, no sé, salvo que tú indiques lo contrario, puede ser de los fines de semana igual más difíciles un poquito de prever algo, ¿no? Estamos hablando de, la segunda visita este año a Aguas Gallegas, estamos hablando de Bueu y Ares. ¿Qué te dice en estos campos de regata? Es verdad que también estará condicionado según qué traineras igual de cara a la semana siguiente, justo la eliminatoria de la Concha y el primer domingo de la Concha, las que consigan la entrada a la Olimpiada del Remo, a la bandera de la Concha. ¿Qué podemos esperar de Bueu y Ares, Juanma, el sábado y el domingo? Hombre, son campos ya conocidos. Bueu, desde la temporada en la que estuvo el club gallego compitiendo en ACT, ya pasó a formar parte del calendario, y este año lo han mantenido en esta segunda visita a Aguas Gallegas. Y Ares también es un campo conocido. Los campos gallegos, yo creo que al final entramos en la guerra de siempre de si los campos gallegos son mejores que los vascos o los vascos mejores que los gallegos. Al final todo influye las corrientes, influyen las mareas, influye el viento, influye la ola, pero per se no tienen por qué ser peores campos que cualquiera de los campos que tenemos aquí. Los condicionantes, son rías mucho más abiertas, no es el típico de ría al que estamos acostumbrados, son más campos de mar que de ría, y la sorpresa se puede dar. Si se mantiene la tónica de una climatología bastante buena, como se prevé en principio para el fin de semana, pues yo creo que al final no va a haber grandes
sobresaltos. Sí, quizás los dos clubes gallegos van a intentar brillar ante su afición, y aunque ya tienen más o menos el pescado vendido, Ares la permanencia la tiene prácticamente asegurada, prácticamente no, la tiene asegurada, y Cabo sí que puede intentar dar ese pequeño sorpaso a Kaiku, pero ya no solamente depende de él, sino depende de que otros queden por detrás, porque simplemente superando a Kaiku no le dan los números como para, por muy bien que lo haga, esquivar ese farolillo rojo que ocupa ahora mismo. Correcto, y además el enlace que me pasaste, Juanma, de la entrevista de Onda Vasca de Borja Rodrigo, recalcar eso, ¿no? Un poco le preguntaban allí por, bueno, pues un futurible, ¿no? Decían, oye, bueno, pues tiene todas las papeletas Cabo de que ese representante gallego se va a caer este año de la Liga, 9 puntos que, bueno, aunque Kaiku esté mal, son un colchón importante el que tiene la Bizkaitarra respecto a Cabo. Y le comentaban un poquito de cara a la futura presencia gallega, siempre a expensas de lo que va a pasar en el playoff con Chapela, con lo que hemos dicho, ¿no? Chapela, ya veremos si Tirán o no sé si era Meira también la que estaba ahí en boga, pero sí que es Tirán, ¿no? Correcto, vale, sí, ya te digo, no miré, sé que la ETV dijo que justo cuando estaban retransmitiendo había una regata importante y que bueno, que un poco para ya cerrar todos los datos, había que esperar esa regata, entonces Tirán. Pero sí que Borja Rodrigo apostaba por, pase lo que pase, decía él, esas 2 vueltas a Galicia, porque pensaba que era importante mantener esa presencia gallega en la Liga. Y luego, lógicamente, como escucharías tú también, abogaba por incluir esa regata, bueno, sorpresa, esa regata fuera de lo que son las aguas habituales y que podría ser Madrid, ¿no? Indicaba más, creo que algún lugar, algún lago concreto en el norte de Madrid, algo creo que ya comentaban. Pero bueno, oye, Juanma, para ir terminando, ya hablaremos más con más detenimiento de la regata estrella de la temporada de la bandera donostiarra, de la Concha. Pero bueno, un poco a raíz del comentario que ha hecho un poco Imanol, ¿no? Tú sí que te voy a pedir una pequeña, que te lances un poco a la piscina, y tú que controlas bastante, no solo la Liga CT, sino un poco qué tipo de competitividad, ¿no? Tienen las traineras, digamos, de la ACR, en este caso Santurtzi también, la de Arcote, y el posible nivel que pueda traer Chapela, que como has indicado está ganando bastante fácil las regatas gallegas. Podríamos resumir lo que se puede prever, que no es el día exacto que va a ser, porque no sé si van a ser 2 días diferentes las clasificaciones de la Concha femenina y masculina, pero en la categoría masculina podríamos decir que, salvo sorpresa, 5, es decir, Orio, Ciervana, Donosti lógicamente está dentro, Orio, Ciervana, Bermeo, Hondarribi, Guetaria, esas 5 tripulaciones podríamos darlas, salvo sorpresa, como seguras en la bandera de la Concha, y podríamos estar peleando el resto de traineras de la ACT, llámese la Isunza, llámese San Juan, Ondarroa, Ares, no sé si le metes Ares ahí con alguna opción, o digamos que también dirías, ojo también con Chapela, o ojo también con el tiempo que puede marcar Santurtzi, o con, no sé, eso como así, ya abordaremos más la bandera, pero así a priori, a bote pronto, ¿qué intuición tienes respecto a lo que puede pasar en esa clasificatoria de la Concha? Hombre, a mí, aunque me duele mucho porque no deja de ser un club grande e histórico, pero yo Hondarribi de momento no lo metería en las quinielas fijas. Estamos viendo cómo estas últimas semanas está un poquito por debajo del nivel tan bueno que había demostrado después de esa crisis de personal que ha sufrido, ¿no? Que se ha tenido que reestructurar, y yo creo que este final de temporada está yendo un pasito por detrás, que en una clasificatoria le puede dar el susto. Es decir, Hondarribi ahora mismo cuenta con efectivos muy jóvenes, con muy poca experiencia, muchos de ellos, que no andan muy lejos de los tiempos que pueda marcar un Santurtzi o una Chapela, de la cual, al no haber habido enfrentamientos directos, pues no pongo tanto la mano en el fuego. Incluso Arcote puede llegar a dar la sorpresa que ha superado en varias ocasiones a Santurtzi, y a una regata, pues bueno, todo puede pasar. Yo quizás de esos que has nombrado, el que más dudas me genera para tenerlo fijo sería Hondarribi. Hondarribi puede que logre la clasificación,
pero puede dar la sorpresa y quedarse fuera. De los otros gallos, yo creo que no van a tener problemas ninguno para clasificarse, y los últimos puestos de esa clasificatoria van a estar, pero muy, muy peleados. O sea, entiendo yo que si a Hondarribia le pones un poco de decir, oye, mira, pues eso, ¿no? Pues igual que está un peldaño un poco por debajo de lo que se podía esperar, viendo el julio, ¿no? El buen julio que hizo Hondarribia, yo entiendo que lógicamente las posibilidades, les das tantas posibilidades a Santurtzi Arcote y a la gallega Chapela, etcétera, con de tú a tú con Isunza, por ejemplo, con San Juan y con Ondarroa y con Ares, ¿no? Entiendo yo que ahí cualquiera de ellos puede entrar, ¿no? Sí, hemos visto cómo Santurtzi este fin de semana, con la liga ya prácticamente ganada y bueno, su entrenador Alexander Esteban se podía permitir, diciéndolo vulgarmente, hacer algún pequeño experimento más, pues ha hecho una serie de cambios, ha dado más entrada a canteranos, etcétera, etcétera, y ha carburado muy bien. Ganó la bandera de ayer en Castro, y en Bilbao quedó segundo, que podía haber ganado perfectamente la bandera si no hubiera sido pues porque los guipuzcoanos de Zumaya estuvieron súper iluminados y les salió un verdadero regatón que con un merecido triunfo, ¿no? Pero si no, el segundo puesto fue claramente para Santurtzi, es decir, tiene mimbres como para hacer algo bonito. Otra cosa es que luego lo logre. Hondarribia, ese pequeño pasito para atrás, a mí me preocupa de cara a la clasificatoria de la Concha, y digo que me dolería mucho que un club con el nombre y las alegrías que nos ha dado a todos los buenos aficionados al remo, un club como Hondarribia, pues no esté este año en la Concha, ¿no? Pero yo no me descuidaría, siendo el entrenador, no me descuidaría, aunque bueno, sabiendo cómo es Orbañanos, puede que tenga unas en la manga. Sí, además, si no me equivoco, no sé si leí, ¿es posible que esta semana hayan comunicado la renovación de Esteban en Santurtzi? Sí, por 2 temporadas más. Correcto. Es lo mejor que puede pasar para un proyecto incipiente como este, que encima que quieres apostar a subir a CT, porque desde un principio así lo ha dicho en diferentes declaraciones la directiva y sus representantes, ¿no? Que su apuesta era primero por hacer un buen papel en la liga, obviamente, y luego intentar optar a ese playoff de ascenso. Con lo cual, pues bueno, no hay nada mejor que intentar darle continuidad a quien ha sido artífice durante estos 2 últimos años de unos grandísimos resultados, porque partir de nuevo de cero sí que lo hubiera entendido como un pequeño error. Sí, además Esteban es un remero todoterreno que ha pasado por bastantes clubs, entre otros de Orio, me acuerdo, que ha estado el remero y ha pasado por varios, y sí, la verdad es que pinta bien el proyecto de Santurtzi de cara a corto y medio plazo. Juanma, pues oye, 45, 47 minutos de tertulia, agradecerte, es una gozada contar contigo, con tus conocimientos, con tu dominio del mundo de las traineras. Analizaremos la próxima semana un poco la jornada gallega, la segunda y última jornada gallega, y nos pondremos ya todo el mundo, bueno, pues mirando a la cita más importante del año y analizando las posibilidades de cada uno, viendo sobre todo de reojo un poco qué mar nos puede presentar estos 2 domingos de septiembre. Eskerrik asko, Juanma. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko, ondo segi, agur.